Tengo esta noche una encomienda un poco difícil, porque voy a predicarles de un pasaje sumamente conocido. Y muchas veces cuando los creyentes escuchan una predicación de un pasaje que han oído muchas veces, suelen apagar el receptor. Sobre todo cuando presuponen que eso debería ser para inconversos. Yo voy a predicarles el Evangelio esta noche. Pero por favor, hermanos, no hagan como las personas que viajan mucho, que cuando la azafata se para a dar las indicaciones de seguridad, no le pone caso. Porque este mensaje del Evangelio tiene que ver contigo, no importa los años que tengas en la fe. Así que yo quiero hablarles de Juan capítulo 3. Y quiero que me acompañen, antes que nada, a orar al Señor, para que me conceda a mí esta noche la gracia de poder mostrarles una vez más la hermosura y la gloria de nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos que tú hagas esta noche algo extraordinario aquí. Nosotros queremos, Señor, que tú envíes tu Espíritu Santo y que en una forma extraordinaria tú abras nuestros ojos, Señor. Aquí hay creyentes probablemente que en la fe, otros que tal vez se convirtieron hace poco. Señor, no importa los años, ayúdanos a todos a tener un nuevo aprecio por el gran que ha provisto para nosotros tan grande salvación. Pero Padre, es posible, muy posible, que haya algunos aquí que no creen, independientemente de que tal vez ellos creen que creen. Señor, yo te ruego, tú que conoces los corazones, que si esa es la condición de algunos aquí, tú los salves esta noche. Glorifica a tu Hijo, Señor, mostrando que Él sigue siendo un poderoso Salvador, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. El famoso pasaje de Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿y cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las inquietudes que se levanta en la mente de muchos cristianos cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores es si esta doctrina no hace innecesario el evangelismo. ¿Qué sentido tiene, mis amados hermanos,
predicar el evangelio si el pecador está muerto en sus delitos y pecados y no puede responder al llamado de Dios? ¿O para qué predicar el evangelio si ya Dios decidió soberanamente quiénes se van a salvar desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué caso tiene predicar el evangelio? Bueno, yo creo, mis hermanos, que la respuesta a esas preguntas se encuentran implícitamente en este conocidísimo pasaje del Evangelio de Juan. Y yo debo aclarar que yo no pienso detenerme mucho en el tema del nuevo nacimiento. Ese no es mi énfasis esta noche. Sino más bien en la enseñanza de los últimos 2 versículos de este pasaje, esa similitud que hace Cristo de la serpiente que fue levantada en el desierto, para que nosotros veamos la relación que ese episodio de la historia de Israel tiene con el mensaje del evangelio. Ahora, como nosotros debemos ver cada texto en su contexto, permítanme tomar unos minutos breves para repasar brevemente, muy brevemente, este diálogo tan conocido y tan inusual entre Jesús y este religioso llamado Nicodemo. Juan introduce este relato diciendo que Nicodemo era fariseo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Es decir, que este hombre pertenecía a la secta más estricta de la religión judía. Estos individuos eran tan escrupulosos, eran tan quisquillosos en el cumplimiento de la ley, que en los días del Señor Jesucristo se decía que si solo 2 personas iban a entrar en el cielo, con toda probabilidad por lo menos una era fariseo. Pero Nicodemo no era cualquier fariseo. Juan nos dice también que era un hombre principal, era un hombre prominente entre los judíos, lo que significa que probablemente Nicodemo pertenecía al Sanedrín, que era algo así como la Suprema Corte de Justicia en Israel. Aparte de eso, Nicodemo también era un gran conocedor de las Escrituras, porque en el versículo 10 el Señor le dice: ¿eres tú maestro de Israel? Y el texto griego lo que dice literalmente es: ¿eres tú el maestro en Israel y no sabes esto? Y por si todo esto fuera poco, a diferencia del resto de los fariseos, Nicodemo tenía una alta opinión de Cristo. Dice en el versículo 2: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Cualquiera diría que este hombre, Nicodemo, tenía todos sus papeles en regla para ir directo al cielo. Y de hecho eso era lo que Nicodemo pensaba de sí mismo. Como todo buen fariseo, Nicodemo creía que la salvación dependía básicamente de 2 cosas. En primer lugar, de su nacionalidad. Él era descendiente de Abraham. Y en segundo lugar, dependía de su observancia a las leyes de Moisés, tal como los fariseos la entendían. Pero lo primero que hace Jesús en este pasaje es destruir por completo ese sentido de autoconfianza que tenía Nicodemo. Le dice en el versículo 3: respondió Jesús, que es raro, ¿verdad? Nicodemo no había hecho ninguna pregunta. Pero Jesús está respondiendo a lo que había detrás en la mente de Nicodemo y le dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciera no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, Nicodemo, a pesar de que eres judío, descendiente de Abraham, a pesar de tu religiosidad, a pesar de tu decencia, a pesar de la buena opinión que tú tienes acerca de mí, a pesar del conocimiento que tienes de las Escrituras del Antiguo Testamento, tú tienes que entender que todos los seres humanos vienen al mundo muertos espiritualmente, absolutamente dañados por el pecado en todas las facultades de su personalidad. Tenemos el intelecto dañado, tenemos las emociones dañadas, tenemos la voluntad dañada, tenemos la conciencia dañada, de manera que para entrar en el reino de Dios, Nicodemo, hay que hacerte
Versículo 6. Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, el hijo de dos pecadores nace pecador. Tú naciste de la carne. Eso es parte de la naturaleza que nosotros traemos de fábrica, porque pertenecemos a una raza caída, a una raza de gente pecadora, de manera que para entrar en el reino de Dios, y el reino de Dios es esa esfera en la que Dios ejerce su autoridad y en la que el hombre acepta esa autoridad con sumisión y con gozo. Eso es estar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios es necesario que pasemos por la experiencia del nuevo nacimiento o regeneración. Ese nuevo nacimiento es una obra milagrosa de Dios por medio de la cual nuestra vida es unida a la vida de Cristo. Y comenzamos a participar de la vida de Dios en nuestras almas. Se trata de una resurrección obrada por el Espíritu de Dios. De tal manera que aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados ahora pueden comenzar a andar en novedad de vida. Esa es la enseñanza de Pablo en Efesios capítulo 2. Y a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida juntamente con Cristo. Os dio vida juntamente con Cristo. El teólogo norteamericano Louis Berkhoff define la regeneración como aquel acto de Dios por medio del cual el principio de una nueva vida es implantada. Nosotros todos nacemos con una predisposición al pecado. De tal manera que hasta cuando dejamos de pecar, pecamos. Todas las decisiones que nosotros tomamos cuando somos inconversos las tomamos en pecado. Hay hombres que no van a prostíbulos porque no quieren que se les pegue una enfermedad o porque no quieren que su reputación sufra daño. De manera que ellos no dejan de ir a prostíbulos por la gloria de Dios. Ellos dejan de ir a prostíbulos para preservar su propia vida, para preservar su propia reputación. Y todo lo que no se hace para la gloria de Dios es pecado. Cada vez que el inconverso, porque la Biblia dice que el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Toda la energía que Dios nos da es para que nosotros vivamos para Él. Cada vez que un impío respira, peca, porque está respirando para sí mismo y no para la gloria de Dios. Así que sin esa obra de regeneración personal, ningún ser humano puede entrar en el reino de Dios. Por supuesto, ahora Nicodemo está muy confundido, porque él no puede entender lo que implica este nuevo nacimiento y mucho menos cómo se produce ese nuevo nacimiento. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes eso? El Antiguo Testamento hablaba de este nuevo nacimiento de diversas maneras. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, Dios promete circuncidar el corazón de su pueblo para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Esa circuncisión espiritual es el nuevo. Y en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Dios promete poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. Así que esta enseñanza no era nueva, pero los judíos no podían entenderla, porque estaban ciegos espiritualmente y porque estaban dañados por su sentido de autoconfianza. Y Nicodemo era parte del problema. Versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ustedes, Nicodemo, incluyendo Nicodemo, ustedes no reciben nuestro testimonio. Ahí estaba el problema de Nicodemo. A pesar de toda su religiosidad, a pesar de toda su decencia, Nicodemo era parte de ese grupo que no veía la necesidad de un Salvador. Nicodemo era parte de ese grupo que no veía la necesidad de un nuevo nacimiento. Y precisamente porque no veía la necesidad, no veía en Cristo al Salvador que su alma necesitaba. Pero Nicodemo, en su confusión, le pide a Jesús: explícame eso. Y escuchen lo que le dice el Señor. Versículo 12.
Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, Nicodemo, ¿y cómo ustedes van a creer si yo les digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo le había pedido al Señor en el versículo 9 que le explicara cómo se producía el nuevo nacimiento. Pero Jesús no puede seguir profundizando sobre este asunto con Nicodemo precisamente porque él no había nacido de nuevo. Nicodemo, por causa de tu incredulidad y de tu ceguera, yo no puedo llegar más lejos de lo que te he dicho acerca del nuevo nacimiento. Tú quieres una explicación, yo no te la puedo dar. Aunque eres un maestro de las Escrituras, no vas a poder entender lo que es el nuevo nacimiento, ni cómo se produce el nuevo nacimiento, porque tú no has nacido de nuevo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural, ¿qué es el hombre natural? Aquel que no ha nacido de nuevo. El hombre natural, el que no ha sido regenerado, no puede recibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede recibir, dice Pablo. La pregunta que yo quiero responder ahora, ¿qué hacemos con Nicodemo? Y con cualquier pecador con el que nosotros queramos compartirles el mensaje de la salvación. Mis hermanos, yo no sé si ustedes se están dando cuenta, o si yo he podido hasta aquí, si he tenido la capacidad de mostrarles el problema que este pasaje plantea. Porque este pasaje tan conocido de las Escrituras nos plantea un serio dilema con respecto al evangelismo. Las cosas que el pecador necesita saber sobre el nuevo nacimiento no las puede entender porque no ha nacido de nuevo. Él necesita nacer de nuevo, pero él no sabe que necesita nacer de nuevo porque no ha nacido de nuevo. ¿Y qué hacemos con los pecadores ahora? Sin embargo, es interesante notar que el Señor no le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, yo siento mucho que ya no podamos seguir hablando acerca de este tema, así que vuelve otra vez cuando tengas evidencias de haber nacido de nuevo, y entonces te voy a dar información adicional acerca de este asunto. No, Jesús más bien, y esto es lo increíble de este pasaje, Jesús más bien le explica a Nicodemo ahora la naturaleza de la obra redentora que él vino a hacer y que hace posible el nuevo nacimiento. Y lo hace a través de una historia muy familiar para Nicodemo que conocía las Escrituras. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este episodio del Antiguo Testamento se encuentra en el capítulo 21 del libro de Números. Y como es un relato breve, yo les pido por favor que vayan conmigo al pasaje, Números capítulo 21, y vamos a leerlo completo, de los versículos 4 al versículo 9. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Animó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Refiriéndose al maná. Si estuviéramos en República Dominicana, donde acostumbramos cortar las palabras, diríamos ellos en el desierto solo tenían maná y maná. O sea, maná y más nada, pero maná y maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo en Israel.
Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El pueblo de Israel ha pecado gravemente, murmurando contra Dios y murmurando contra Moisés, porque según ellos el Señor los había sacado de Egipto para llevarlos al desierto a morir de hambre y de sed. Ellos menospreciaron la provisión de Dios en el maná, como vemos en el versículo 5, y al mismo tiempo acusaron a Dios de ser un mentiroso y de ser un genocida, hermanos. Dios es un mentiroso, porque Él nos sacó de Egipto haciéndonos promesas de que nos llevaría a una tierra que fluye leche y miel, y nos ha traído a este desierto a matarnos de hambre y de sed. Dios entonces les envía como castigo serpientes venenosas, y muchos israelitas mueren por causa de su pecado. ¿Por qué serpientes y no ninguna otra cosa? Bueno, probablemente por dos razones. Porque la serpiente representaba, ¿saben qué? El poder de Egipto. La serpiente representaba el poder de Egipto, que era a donde ellos querían volver. ¿Han visto ustedes alguna vez no una foto de Faraón, pero han visto un dibujo de Faraón? La corona de Faraón tenía forma de cobra, porque la serpiente era el símbolo del poder egipcio. ¿Ustedes quieren volver otra vez a esa serpiente? Pero por otra parte, estas serpientes representaban la serpiente antigua que tentó a nuestros padres en el huerto del Edén. De manera que este recordatorio, este castigo era un recordatorio muy impactante de las consecuencias del pecado. El texto dice que eran serpientes ardientes, y eso no significa obviamente que estaban encendidas en fuego. Muy probablemente lo que esto significa es que cuando un israelita era mordido, el primer síntoma que tenía era una fiebre muy alta, era una alta calentura. Así que era una muerte segura y muy dolorosa. Pero el pueblo se humilla, pide perdón, Moisés intercede por ellos ante Dios. Versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y es en respuesta a la petición de Moisés que Dios provee en este momento un medio de salvación. Todo el que fuere mordido por una de esas serpientes y mirara hacia esa serpiente de bronce levantada en un asta por Moisés, habría de vivir. Y hay varias cosas aquí a las que yo quiero llamar vuestra atención brevemente. La primera es que la serpiente de bronce que Dios le ordenó a Moisés hacer no era preventiva, era curativa. En otras palabras, el que un israelita mirara esa serpiente de bronce no iba a impedir la mordedura. Lo que esa serpiente impedía era la muerte después que eras mordido. Versículo 8. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Era después de la mordida, hermanos, con el veneno ya circulando en las venas, probablemente sintiendo el impacto de ese veneno en el cuerpo, que los israelitas debían mirar a la serpiente de bronce y vivir. Por otra parte, debemos notar que Dios usó un instrumento de salvación que al mismo tiempo señalaba al instrumento que usó como castigo: una serpiente. Aquello que vino a ser causa de muerte, vino a ser causa de salvación para el pueblo de Israel. El otro aspecto que debemos resaltar es que la salvación del pueblo solo sería posible a través de un acto de fe
en la provisión de Dios. ¿Cuál había sido la queja del pueblo? Ellos se habían quejado en su incredulidad de lo que Dios había provisto para alimentarlos en el desierto. Ahora debían revertir esa incredulidad, creyendo ahora de nuevo en la provisión de Dios en la serpiente de bronce. Ahora imagínense a un escéptico en esta situación. Lo muerde una serpiente, está a punto de morir, pero en vez de hacer algo tan ridículo como mirar a una serpiente levantada en un palo, él pide que lo lleven a un médico y que le inyecten un antídoto y por supuesto muere en el camino. Porque solo había un medio de salvación, uno solo: mirar a la serpiente de bronce levantada por Moisés. No era necesario que hicieran ninguna otra cosa excepto mirar. Así de sencillo. No tenían que llevar a cabo ningún sacrificio, no tenían que llevar a cabo ningún ritual, no tenían que caminar 10 kilómetros a pie por el desierto, no tenían que escalar el monte Sinaí. Lo único que tenían que hacer era mirar. Esa mirada era suficiente para que el veneno perdiera todo su efecto. Bien, con esto en mente, volvamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Para ver qué tiene todo esto que ver con Nicodemo y con el nuevo nacimiento. Cristo le dice: Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una obvia referencia a la muerte por crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Para que el veneno del pecado pudiera ser inoculado en nosotros, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en esa cruz. Levantado por a quien representa Moisés en la historia de Números 21. Representa al pueblo de Israel en este momento en la vida de Jesús, representado por los líderes de Israel. En Juan capítulo 8, versículo 28, el Señor le dice a los fariseos: cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Así que en el relato de Números 21, el Salvador no era Moisés. El Salvador era Dios, por medio de la serpiente de bronce. Ese medio de salvación fue diseñado y provisto por Dios, no por Moisés. Y ahora el Señor Jesucristo está diciéndole a Nicodemo que esa serpiente no era más que un símbolo de él mismo. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, Nicodemo, así es necesario que yo sea levantado en una cruz para que todo aquel que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo sería llevado a la cruz por los líderes religiosos de Israel, pero esa era la provisión de Dios para un mundo pecador. Versículo 16 de Juan 3. ¿Por qué pasó todo eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos lo mataron, ellos lo crucificaron, ellos lo levantaron en esa cruz, pero fue Dios que lo proveyó como sacrificio. Ahora, mis hermanos, piensen en esto. La serpiente fue maldita en el huerto del Edén y era un animal inmundo según la ley de Moisés. Pero ese fue el animal que Dios escogió para convertirlo en un medio de salvación en Número 21 y para señalar al Señor Jesucristo y su muerte en la cruz en el Nuevo Testamento. Dios pudo haberle dicho a Moisés: Moisés, hazte un cordero de bronce. ¿Verdad que sí? Hazte un cordero de bronce para que el pueblo mire al cordero y fuera salvo. No, Dios le ordenó que se hiciera una serpiente. ¿Saben por qué? Porque en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo fue hecho pecado y maldición por causa nuestra. Tenía que ser una serpiente. La ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestras transgresiones cayó sobre él.
Hace unos años estaba en una clase bíblica y la persona que estaba impartiendo la clase, antes de la clase, nos pidió a todos, y yo te pido que lo hagas allí en tu asiento, nos pidió a todos que recordáramos el pecado más horrible que nosotros hayamos cometido en toda nuestra vida. Y nos decía, no se preocupen, nadie va a leer ese papel. Y hasta si lo quieres escribir en clave, por si te da temor, escríbelo en clave. Todos escribimos ahí el pecado que recordábamos. Y luego ya pasó un recipiente para que todos echaran ahí ese papel. Y empezó su clase. Porque la clase era sobre la crucifixión del Señor. Y cuando llegó a Getsemaní, y el Señor le dice, Padre, pasa de mí esta copa. Pero no quiero sino como tú. El Padre le pidió al Hijo que se bebiera la copa de su ira. La copa de su ira por ese pecado que tú estás recordando ahora y por todos los pecados que tú has cometido a lo largo de tu vida. Jesús se tuvo que beber esa copa. Jesús tuvo que venir delante del Padre y decirle, Padre, yo quiero salvarlo. Trátame, Señor, trátame a mí como un pornógrafo, trátame como un pedófilo, trátame como un criminal, trátame como un ladrón, trátame como un asesino, trátame como lo peor. Él se ha librado, yo quiero que ella sea librada. Jesús se tuvo que tomar esa copa. Él fue hecho pecado y fue hecho maldición, para que nosotros ahora podamos disfrutar salvación por gracia por medio de la fe. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 13, Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Saben cómo? Haciéndose por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hermanos amados, nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz como una serpiente, personificando así el pecado y la maldición para librarnos de la maldición y el pecado. Eso es básicamente lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo en este pasaje. ¿Recuerdas, Nicodemo, la historia de la serpiente de bronce? Esa serpiente era yo, Nicodemo. Esa serpiente apuntaba hacia mí. Yo seré levantado en una cruz para anular los efectos del pecado en todos aquellos que confíen en mí. Nicodemo, no es suficiente que me veas como un maestro enviado por Dios. No es suficiente que me tengas en alta estima. Nicodemo, tienes que verme a mí como el único Salvador, todo suficiente que tu alma necesita. Todos esos israelitas que fueron salvados en Números 21 murieron andando el tiempo. Pero Cristo promete vida eterna a todos los que creen en él. He ahí entonces, mis hermanos, la solución del dilema que yo planteaba hace un momento. ¿Qué hacemos con el pecador si no puede entender la necesidad del nuevo nacimiento porque no ha nacido de nuevo? ¿Cómo solucionamos ese dilema? El pecador está muerto en sus delitos y pecados y necesita nacer de nuevo, pero no puede entender el evangelio precisamente porque no ha nacido de nuevo. Pero Dios, mis amados hermanos, Dios ha decretado abrir los ojos de los ciegos y traer entendimiento a la mente y al corazón cuando nosotros les presentamos en el evangelio esa sorprendente imagen del Señor Jesucristo levantado en una cruz, muriendo por pecadores, haciéndose a sí mismo pecado y maldición por causa nuestra. Dios ha decretado abrir los ojos de los ciegos a través de esa imagen increíble. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, levantado en una cruz, levantado en un madero, siendo hecho maldición por causa tuya y por causa mía. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 2. Pablo dice, yo no quería que la fe de ustedes estuviera fundamentada en la fe, en la sabiduría de los hombres. Yo no vine a vosotros con palabras humanas de sabiduría. Yo me propuse predicar únicamente a Cristo y a este crucificado. Cristo y este crucificado. Eso es lo que ustedes necesitan. ¿Recuerdan lo que veíamos ayer
En primer día, segunda a los Corintios capítulo 4, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero aún así, dice Pablo, yo predico, no me predico a mí mismo, yo predico a Jesús como Señor. ¿Y saben por qué predico a Jesús como Señor? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que en el contexto de la predicación del evangelio resplandeció en vuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué poder tiene el evangelio? ¿Qué poder tiene esa figura de Jesús levantado en el madero? Todo lo que Nicodemo necesitaba, todo lo que necesita cualquier pecador en el día de hoy es mirar con fe hacia esa cruz. Depositar toda su confianza en la obra perfecta de Cristo para ser salvo. Parece demasiado simple, ¿verdad? Para obtener algo tan valioso, solo mirar. Pero por simple que parezca, ese es el mensaje de salvación que nuestro Dios proclama en el evangelio. Cristo fue levantado en una cruz. El Hijo de Dios, a quien los ángeles adoraban postrado. Yo no entiendo eso. El Hijo de Dios le pidió al Padre: Padre, yo quiero salvarlo a él, a mí. Yo te pido que todos los pecados que él cometió contra ti, castígame a mí, Señor. Derrama tu ira justa sobre mí para que él pueda ser salvo. Y todo lo que el pecador debe hacer es mirar y vivir. Es increíble. Mirar y vivir. De manera que la salvación es únicamente por medio de la fe. Y solo por medio de la fe. Todo aquel que confíe enteramente en el medio de salvación provisto por Dios será salvo. Y ese medio no es otro que nuestro Señor Jesucristo y este crucificado. El justo murió por los injustos. Dice Pablo: todo aquel que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esa es la gran noticia del evangelio. Que el pecador es justificado, declarado justo delante de Dios únicamente por medio de su fe en Cristo. ¿Tú entiendes, hermano mío amado, hermana amada, lo que eso significa? Eso quiere decir que cuando el pecador cree en Cristo, cuando él en la obra de redención que él llevó a cabo a través de su vida y de su muerte en la cruz, su fe le es contada por justicia. O sea, en otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que Dios comienza a tratarte a ti como si tú hubieras vivido exactamente la vida justa de obediencia perfecta de Jesús. ¿Saben, hermanos, cuántos cristianos viven esclavizados en sus vidas? Son cristianos verdaderos, pero no entienden eso y viven en temor toda su vida. Y se levantan por la mañana y dicen: yo tengo que leer mi Biblia hoy. Y tengo que orar. Y tengo que predicar el evangelio para que Dios me bendiga. Y muchos se levantan temprano por la mañana, leen su Biblia y dicen: ya lo leí. Y oré. Y le prediqué el evangelio a alguien. Hoy sí que Dios me va a bendecir. Porque tú hiciste eso. No, mi hermano amado, mi hermana amada, la única razón por la que Dios te bendice cada día es por Jesús. No importa lo que tú hagas. Nunca te vas a ganar el cielo. Nunca te vas a ganar la bendición de Dios. El único que se ganó la bendición de Dios fue Jesús y se lo ganó para ti. ¿Y saben lo que pasa cuando uno entiende eso? Uno lee la Biblia con mucho más placer
Y uno ora con placer y uno predica con placer porque no lo hace por temor, lo hace por gratitud. Qué terrible es el legalismo. Qué prisión es el legalismo. Pero qué bueno que para ser santos no tenemos que ser legalistas. Para ser santos hay que entender el evangelio. Hay que entender el evangelio. Dios te bendice por causa de Jesús, no por lo que tú hagas. Y eso no te debe llevar de ninguna manera a vivir una vida descuidada. Todo lo contrario, eso lleva a una vida de obediencia gozosa. Porque no es una obediencia servil, es la obediencia de un hijo. Dios me trata como Él trata a Jesús, por causa de Jesús. Dios ha provisto por gracia un medio de salvación, una salvación que Él ofrece gratuitamente por gracia por medio de la fe. ¿Saben, hermanos, por qué la salvación es otorgada por medio de la fe? Precisamente para que sea por gracia. Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. ¿Qué es más importante o más excelente como virtud, la fe o el amor? El amor. Pepe hablaba hace un momento del amor. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 versículo 13: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero no somos salvos por amar, somos salvos por creer. Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. El amor verdadero actúa. Y Dios no nos pide que actuemos. Dios nos pide que creamos. Dios nos pide que confiemos únicamente en Él. De manera que al predicar el evangelio, mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros debemos hacerle ver al pecador su impotencia. Tenemos que hacerle ver al pecador su impotencia y toda la suficiencia de Cristo para ser salvos. Debemos explicarle al pecador qué fue lo que sucedió en esa cruz, cómo el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Eso mismo. Hablaba con un joven el otro día, hace unos meses atrás, estaba aplicando membresía en nuestra iglesia y nosotros siempre nos queremos asegurar de que la persona que se va a bautizar y va a ser miembro de la iglesia es un verdadero creyente. Así que cada pastor tiene que tener una entrevista con el aplicante. Y yo le preguntaba a este joven, dime una cosa, ¿tú predicas el evangelio en la universidad? Me decía, sí, pastor. ¿Y qué tú le dices a tus amigos en la universidad? Bueno, yo le digo que yo antes tenía un vacío en mi interior, pero ahora estoy lleno por Jesús. Eso no es evangelismo. Yo le decía, yo quiero saber qué tú vas a hacer el día que te encuentres con una persona que te diga, pues mira, yo no tengo ningún vacío. Yo me siento completamente lleno. Mira, yo practico el yoga y me siento exactamente en paz como tú. ¿Qué le vas a decir? El evangelio consiste en llevar al pecador al infierno con la ley de Dios. Hacerle sentir el peso de la ira de Dios para que él vea su impotencia y entonces pueda mirar a Cristo como el todo suficiente Salvador que murió en una cruz por nuestros pecados. Eso es evangelismo. Debemos llevar al pecador a mirar a Cristo como el sustituto de los pecadores, que siendo inocente recibe el castigo que nosotros merecemos para que nosotros ahora podamos ser tratados por Dios como solo Él merece. Ese es el mensaje del evangelio. Uno de los más grandes predicadores que ha tenido la iglesia de Cristo después del apóstol Pablo es el predicador inglés Charles Spurgeon. Cuando Spurgeon tenía 15 años de edad, había caído en una condición muy angustiosa espiritualmente hablando, porque él sabía que él no era creyente. A pesar de que su papá era pastor, su abuelo era pastor. Pero al mismo tiempo, Spurgeon estaba muy confundido en cuanto a lo que él tenía que hacer para ser salvo. El domingo 6 de enero del año 1850, Spurgeon estaba supuesto a asistir a una iglesia en la que su padre iba a predicar la palabra, pero cayó una nevada tan fuerte
que su madre le aconsejó que asistiera a una pequeña capilla metodista de la localidad. Así que Spurgeon, sin mucho entusiasmo, se dirigió a la capilla y cuando llegó se encontró con 12 o 15 personas reunidas. Ahora escuchen sus propias palabras. Aquella mañana, dice Spurgeon, no estaba el pastor. Imagino que se había quedado bloqueado por la nieve. Por fin un hombre de aspecto muy delgado, un zapatero, sastre o algo por el estilo. No sabemos quién fue el instrumento que Dios usó para salvar a un individuo que después fue usado por Dios para salvar miles. Pero ahí es que Dios se la luce, ¿verdad? Dice, subió al púlpito a predicar. Ahora, lo corriente es que los predicadores sean personas instruidas, pero aquel hombre era realmente estúpido. Tenía que limitarse a su texto por la sencilla razón de que poco más podía decir. Y el texto en cuestión era: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ni siquiera pronunciaba bien las palabras, pero eso no importaba. Pensé que en ese pasaje había un rayo de esperanza para mí. El predicador comenzó de esta manera. Este versículo es de lo más sencillo. Dice, mirad. La verdad es que mirar no cuesta mucho trabajo. No es como levantar el pie o el dedo, es simplemente mirar. Bueno, no hace falta ir a la universidad para aprender a mirar. Uno puede ser un tonto de remate y sin embargo mirar. No hace falta tener una renta de 1,000 libras al año para mirar. Todo el mundo puede mirar, hasta un niño puede mirar. Pero luego el versículo dice, mirad a mí. ¡Ay!, exclamó el hombre con un acento muy particular. Muchos de ustedes estarán mirando a sí mismos, pero no vale nada mirar allí. Jamás hallarán consuelo en ustedes mismos. Algunos dicen, mirad a Dios Padre. No a Él. Miren más adelante. Jesucristo dice, miradme a mí. Algunos de ustedes dirán, debemos esperar hasta que el Espíritu obre. Ahora mismo no se trata de eso. Miren a Cristo. El texto dice, mirad a mí. Luego aquel buen hombre siguió con su versículo diciendo lo siguiente: miradme a mí que estoy colgado en la cruz. Miradme a mí que estoy muerto y fui sepultado. Mirad a mí que resucité. Mirad a mí que ascendí a los cielos. Miradme a mí que estoy sentado a la diestra del Padre. Pobre pecador, mírame a mí, mírame a mí. Y tras haber logrado extenderse durante 10 minutos, pocos más o menos, estaba ya en las últimas, dice Spurgeon. Pero luego miró hacia mí, sentado debajo de la galería, y supongo que con tan pocas personas presentes supo que yo era un visitante. Entonces, fijando en mí sus ojos, como si conociera por entero mi corazón, me dijo, joven, eres muy desdichado. Y en verdad lo era, dice Spurgeon, pero yo no estaba acostumbrado a que se hicieran comentarios acerca de mi aspecto personal desde el púlpito. Sin embargo, aquel fue un golpe certero que me alcanzó de lleno. Luego siguió diciendo, y siempre serás desdichado, desdichado en la vida y desdichado en la muerte si no obedeces al versículo que yo he escogido. Pero si lo haces ahora, en ese momento serás salvo. Y levantando las manos gritó, como solo es capaz de hacerlo un metodista primitivo, joven, mira a Cristo, mira, mira, mira. No tienes que hacer nada más que mirar y vivir. De inmediato reconocí el camino de la salvación. Yo no sé qué más dijo. Yo no presté atención. Poseído estaba por aquel solo pensamiento. Había estado esperando hacer 50 cosas, pero cuando escuché la palabra mira, qué encantadora me pareció, y miré hasta casi gastarme los ojos. En ese mismo momento la nube desapareció, las tinieblas se desvanecieron y pude ver el sol. En ese instante yo pude haberme levantado y cantado como los más entusiastas de ellos acerca de la sangre preciosa de Cristo y de la fe sencilla que solo mira hacia Él. Mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, en esta noche, esta es mi invitación. Mira a Cristo. Mira a Cristo y vivirás. Recuerda, mi amigo, que el veneno del pecado ya está corriendo por tu vena. Ya tú fuiste mordido por la serpiente. Ya fuiste mordido. Y vas a morir. Seguro vas a morir. La paga del pecado es la muerte. Ese veneno va a hacer estragos en tu vida. Ya lo está haciendo. Y te está empujando hacia una condenación segura. Porque algún día tú vas a tener que presentarte delante del tribunal de Dios para dar cuenta por tu vida. ¿Y sabes lo que dice la Escritura?
que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Ese pecado que tú crees que nadie conoce, Dios lo conoce y tú vas a pagar por eso. Pero Cristo fue levantado en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia divina. Ven a Él en arrepentimiento y fe, descansando únicamente en Él como el todo suficiente Salvador, y recibirás ahora mismo de la corte celestial un completo descargo por todos tus pecados. Y lo que es más sorprendente todavía, la justicia perfecta de Cristo será puesta en tu cuenta por medio de la fe. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Wow. Mi hermano que estás aquí en esta noche, yo les dije que iba a predicar el evangelio a los creyentes. Quiera Dios salvar a algunos aquí. Pero ahora déjame hablarte a ti. ¿Tú recuerdas ese cojo que Cristo sanó, que Pedro sanó en la puerta del templo? Dice el texto que ese cojo entró saltando y alabando a Dios en el templo. Imagínense, un hombre toda la vida cojo, no podía caminar, y de repente recibe este milagro. ¿Tú te imaginas que cuando ese cojo saliera del templo le dijeran: te tengo una mala noticia? Él estaba mendigando con una latita probablemente. Te robaron la latica. ¿Y qué me importa? Acabo de recibir un milagro enorme. Ahora puedo caminar, puedo saltar, puedo ir donde me dé la gana. ¿Qué me importa que me robaran la latica? Mi hermano, mi hermana, tú has recibido de Dios un milagro infinitamente mayor. Yo a veces me he preguntado qué pasaría si uno pudiera viajar en el túnel del tiempo y llegar a la casa del cojo al otro día de haber sido sanado. Yo me imagino que el cojo y la familia del cojo solo hablaban de eso. Y que yo ya estaba en el templo y que llegó Pedro y que me miró y todo esto, y repite la historia una y otra vez. A la gente le encanta repetir las cosas. Pero también me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos a la casa del cojo del milagro? ¿Mantendría el mismo gozo? ¿Mantendría el mismo entusiasmo? ¿Sabes por qué hay que predicarle el evangelio a los creyentes? Porque nosotros tenemos que recordar esta bendita historia una y otra vez. Una y otra vez. Tenemos que recordar cuán precioso es Jesús. Tenemos que recordar lo que Él hizo por nosotros. Tenemos que recordar esa bendita sangre que nos limpia de todo pecado. Qué duro es el corazón humano. Amén. Amén. Se cuenta la historia de un hombre, y ya con esto termino, que estaba en un tren. Imagínate que tú estás cruzando los rieles de un tren y de repente el carro se te apaga en el momento en que estás en medio del riel. Y tú ves a lo lejos el tren que viene y tú comienzas a tratar de quitarte el cinturón de seguridad. El carro no prende, pero el cinturón de seguridad te está trabado. Y tú ves el tren acercándose cada vez más, y ya tu desesperación está llegando a un límite, porque el carro no quiere prender, no quiere encender, y tu cinturón sigue trabado. Y cuando el tren está apenas a 10 metros de distancia y tú estás preparado para morir en ese mismo instante, recibes detrás un golpe. Camión, no sé si aquí se conoce lo que es un camión, de un camión que te empuja fuera de la vía para salvarte, pero él no puede ser salvado.
y de repente el tren se lo lleva de encuentro. Cuando tú te paras y finalmente el empujón también te suelta la correa del cinturón de seguridad, te apeas del carro y tú no sabes quién fue el individuo que hizo lo que hizo por ti, pero tú no puedes, tú estás mudo del agradecimiento. Pero de repente tú escuchas un sonido en el baúl del carro. Y cuando tú abres el baúl te das cuenta que jugando uno de tus hijos pequeños se había escondido en el baúl. Y si tú estabas agradecido al principio, tu agradecimiento ahora es muy superior. Vamos a decir que el primer impacto es el gozo que uno recibe acabado de convertir. El otro, cuando uno descubre al niño en el baúl, es el que uno sigue recibiendo cada día, cada semana, mientras entiende mejor el Evangelio de Cristo. Mientras entiende mejor quién es Cristo, mientras entiende mejor todo lo que Él abandonó de su gloria para venir a salvarnos. Cuando uno entiende mejor el enorme regalo de salvación que el Señor nos ha hecho. Qué glorioso evangelio tenemos. Y qué glorioso Salvador tenemos. Hoy yo le oro a Dios. Yo le oro a Dios que eche colirio en nuestros ojos en esta noche. Y que nosotros podamos salir de aquí saltando de gozo por el perdón de nuestros pecados. Y al mismo tiempo con la determinación de salir allá afuera a hablarle de este glorioso evangelio a aquellos que no lo conocen. E invitar a los perdidos a mirar hacia esa cruz. A mirar hacia esa cruz. Mira y vivirás. Mira y vivirás. Vamos a orar. Padre, nosotros venimos ahora delante de ti, Señor. Y nos sentimos sobrecogidos. Nosotros no podemos entender un amor tan grande. Padre, gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por darnos en Cristo la vida eterna. Gracias, Señor, por haber abierto nuestros ojos para que nosotros podamos ver la belleza de nuestro Salvador. Señor, mira a cada creyente en este lugar. Oh Señor, ayúdanos a entender el evangelio. Ayúdanos a entender quién es Cristo. Ayúdanos a entender, Señor, ayúdanos a entender. Necesitamos entender lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero Padre, es posible que haya alguno aquí que no te conozca. Salva pecadores, Señor, en esta misma noche. Llévalos a mirar la negrura de su pecado, pero llévalos también a mirar la excelente brillantez de la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador, a quien sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén.